Apreciados amigos, seguidores del programa Fe Escrita, el título para hoy es Trabajando unidos con Cristo. Tenemos que orar a Dios antes de iniciar nuestro estudio. Amado Padre que vives en los cielos y en medio de los que te buscan de corazón contrito y humilde, confiados en que tú siempre estás dispuesto a darnos sabiduría conforme a tu promesa, queremos en este momento reclamar esa promesa. Ayúdanos a entender tu palabra en el presente estudio. Bendícenos, Señor, en nombre de Jesús te pedimos. Amén. ¿Recuerda usted que en el anterior estudio hablamos un poco acerca de la división de la nación de Israel? Ellos, desde el tiempo de los jueces, eran una nación sólida. Tuvieron su auge en el tiempo de David y Salomón. Eran una nación poderosa. Todas las naciones vecinas lo respetaban porque sabían que Dios estaba con ellos. La historia nos relata que ellos, al apartarse de Dios, fueron envueltos por el espíritu de supremacía egoísta, y la pugna por el poder fue incontrolable en Israel. Alrededor del año 930 a.C., Israel se fragmenta en dos, el reino del sur y el reino del norte. Ahora eran una nación fragmentada y debilitada. Había luchas internas en medio de ellos. Esa situación animó a las otras naciones a atacarles. Los paganos sabían que si no estaban unidos, peor aún si estaban alejados de su Dios, los israelitas serían unos simples mortales como cualquiera de ellos. Por eso, finalmente ellos fueron invadidos por varias naciones y llevados cautivos en varias ocasiones. En el tiempo de Cristo, ellos eran apenas la nación judía, que eran súbditos del Imperio Romano. Los historiadores como Flavio Josefo relatan que dentro de la nación judía existían varias corrientes político-religiosas que diferían entre ellos, como los fariseos, los saduceos, los esenios, los zelotes, entre otros. Habían confrontaciones no solo ideológicas, sino también peleas campales en medio de Jerusalén. Su misma estructura social ya no era como el que Dios había establecido al principio, sino que la sociedad judía se parecía más a la sociedad greco-romana. Habían clases altas, medias y pobres muy marcadas y que se discriminaban entre ellos. En ese contexto nace Jesús en medio de los judíos. Creció y fue testigo de esa lamentable situación de desunión. En una ocasión Jesús dijo que todo reino dividido contra sí mismo queda desolado. Toda ciudad o casa dividida contra sí misma no puede subsistir. Esto está escrito en Mateo 12:25. Por eso Jesús durante todo su ministerio, como también sus apóstoles posteriores a él, hicieron un fuerte énfasis en la unidad entre los hermanos. Si no querían convertirse en esclavos del pecado o en objetos de burla por parte del mundo. Cuando Jesús oró en favor de sus discípulos, uno de sus expresos pedidos a Dios fue que sus hijos sean unidos. En el Evangelio de San Juan capítulo 17:20 podemos leer esa oración. Dice: no ruego solo por ellos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Jesús no quería que sus seguidores caigan en el mismo error de los judíos y de sus antepasados israelitas. Hoy día, la Iglesia del Señor está compuesta por una pluralidad de caracteres, temperamentos, personalidades y culturas. ¿Cómo se puede pretender unidad en esta diversidad? Apreciado amigo oyente, note aquí que la unidad en el pueblo de Dios se basa en la unión con Cristo. Jesús dijo para que también ellos, refiriéndose a su pueblo, ellos sean uno en nosotros. Cuanto más estrecha sea nuestra unión con Cristo, más estrecha será nuestra unión entre hermanos. El deseo de poder y vanagloria desaparecen independiente a sus diferencias. Entonces surge la unidad como resultado de la unión con Cristo. Esta unidad es un poderoso testimonio al mundo. ¿Y qué más implica la unidad entre hermanos? Veamos Efesios capítulo 4, verso 1 en adelante. Así yo, preso en el Señor, escribió el apóstol Pablo, les ruego que anden como es digno de la vocación al que fuisteis llamados, con toda humildad, mansedumbre y paciencia, soportándose unos a otros en amor,
líbrense de toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y de toda malicia. Sean buenos y compasivos unos con otros, perdónense unos a otros, como también Dios les perdonó en Cristo. Vamos a orar a Dios. Amado Padre, estamos agradecidos por el mensaje de hoy. Queremos pedirte que apartes de nosotros el espíritu de egoísmo y desunión. Queremos ser atraídos por tu pureza y verdad para participar de la unidad de tu pueblo. En nombre de Jesús te pedimos. Amén.